안녕하세요. 안녕하세요, 선생님. 여러분 잘 지내고 있어요? ¿Me oyen bien, 여러분? 네, Está cayendo un aguacero. Perdón, perdón. Viene que está relampagueando, cayendo el aire. Gracias. 그럼 우리 베아씨 안녕하세요, 베아씨. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 네, 네. 아, 네? 잘 잘 지냈어. 지냈어요? 네. 그래요. 우리 파울라 씨 안녕하세요. Daniela 씨 오랜만입니다. 아빠 선생님, Daniela 씨. 잘 Añón, sí. 지냈어요? Bueno, solo fueron 2 clases, Pero, 너무 오래, mucho tiempo. ay, lo siento. Bueno, 아니요, 농담, es broma, 농담. ok, ok. 기분이 좋아요. Y sí, o sea, no vine porque realmente estaba resolviendo cosas del trabajo, pero vi las clases, así que me puse al día. 알겠어요. 고마워요. 수업을 봤어요. 고마워요. 그래요. 그러니까 우리 까트린 씨 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 기분이 행복합니다. 그리고 비건항. 피곤합니다. 그렇구나. 우리 피곤했지. 너무 힘들다. 그래, 여러분. 오늘도 조금 우리 하고 그리고 보도록 하겠습니다. 그럼 너무 좋다. 가방 받침이 있어서 aquí recuerden, alguien me puede decir qué significa 책입니다. Vendría siendo como el libro, o es un libro. Es un libro. Tenemos aquí significa. Significa de qué. Ser, el verbo ser. From. 가방과 책입니다. Podría ser, es un libro y un morral, una mochila. Pero, ¿cuál sería aquí la correcta? Si esto tiene patching, ¿cuál sería la correcta para cabán? De una I. ¿Cuá? 과. 여기 두 번째, Bea sí. ¿Puede leerla incluyendo la respuesta correcta, por favor? Ya sea cuá o a. 신문과 볼펜입니다. Pero muchos estudiaron qué significaría esa oración. 신문과 불펜입니다. 실품 no recuerdo qué es, pero bullpen no es como lapicero, como pluma. Pluma o lapicero. From 신문 significa periódico. Es cierto.
¿Qué significaría esa oración completa? Perdón. ¿Qué significaría la oración en español entonces? Ah, el periódico y el bullpen. O sea, es el periódico y el bullpen. Y el Y el lapicero. lapicero. Andrés, 안녕하세요. 안녕하세요. Andrés, ¿qué tal estudio? 네, 모자와 운상입니다. Luego, ¿por qué sería igual la respuesta? Porque no tiene 받침, 모자. Vale. So, dicen que sí, ¿o? ¿Qué significa toda la oración? 모자 es sombrero. O, Sombrero o gorra. unsan, sí, no recuerdo qué es. Paraguas o sombrilla. Ah. ¿no? 우리 다니엘라 어떻게 건데요? 연필과 손책입니다. Y eso es un lapicero y una libreta. 잘했어요. libreta 아니에요. No es, bueno, aunque dependiendo si en El Salvador Sí, también le decimos cuaderno. o pues sí, ¿no? Okay. Entonces, 잘했어요. 우리 소피아 씨 5번. 카메라와 시계입니다. 잘했어요. 무슨 뜻이에요? ¿Qué significaría? No recuerdo muy bien qué era chique. Reloj. Ah, reloj. Entonces, hay una cámara y un reloj. 잘했어요. 마지막으로 나태기 씨 안녕. Yo, perdón. 아니요. Estamos saludando a Natalie, sí, pero sí, Catherine sí. Ah, bueno. Puede la última parte. Sí, es 잡지와 사정입니다. Y significa, según el diccionario, es un diccionario y una revista. 맞아요. 잘했어요. 너무 잘했어요. No, vamos a utilizar aquí la partícula hago. 뭐가 있어요? Esta pregunta sería, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay de haber. ¿Qué hay? La segunda persona responde, 연필하고 책이 있어요. La partícula es muy, muy importante. Entonces, 뭐가 있어요? 연필하고 책이 있어요. Tenemos aquí lo que vamos a usar. From. 우리 Daniela sí. Vamos a utilizar copy, 그리고 콜라. Hola. Okay. Entonces, yo voy a... Cola es Coca-Cola. Okay, me Ah. imagino. Sí, sí. En coreano, Coca-Cola se dice simplemente cola. Cola. Okay. 그럼 제가 질문할게요. yo preguntaré y responde, por favor. 뭐가 있어요?
coffee, hago, Sí. cola ga 있어요. 잘했어요. 잘했어요. 하고. Entonces, él le está preguntando a ella. Ella le está ofreciendo. ¿Qué quieren tomar? 마시는 걸로 어떻게 드릴까요? 이 사람은 대답해요. 뭐가 있어요? ¿Qué hay? Y ella le responde. 커피하고 콜라가 있어요. Hay café y Coca-Cola. 잘했어요. From, 우리 Daniela sí puede preguntarle a cualquier compañera. La segunda, que en este caso sería Sinmun y Usan. 오케이. 소피아 씨, 뭐가 있어요? 질문하고 우산이 있어요? 잘했어요. 잘했어요. From, Sara sí puede preguntar aquí y le puede preguntar a cualquier compañera. En este caso sería Kwaya, que significa galleta, y chocolate, que es barra de chocolate o chocolatina. Yo lo tengo que preguntar. Sí, a cualquier compañera. Ok. Sofía 씨, 뭐가 있어요? ¿Vuelvo a participar, 선생님? Sara sí. Sara en 50. Está Andrea, está Michelle, está Natalie, está Catherine, Paola, Bea. Perdón. Natalie 씨, 뭐가 있어요? 과자하고 초콜릿이 있어요. Chocolate, 잘했어요. Muy 잘했어요. Ahora vamos a utilizar Irán. Dependiendo si tiene parking y si no tiene parking solamente Irán. Con las mismas palabras. Ahora no, hablamos. Ahora, Michelle sí. Michelle sí puede preguntar, por favor, aquí a cualquier compañera. Ay, quien vea si 뭐가 있어요? Utilizando Irán. 아니요, 미셸 씨. 커피, 커피랑, no, 커피랑 콜라가 있어요. Irán con la país, pero... Sofía sí, la segunda bronceo. 질문. Primero el nombre de la compañera. Ok. 안드레아 씨, 뭐가 있어요? 신문랑 우산이 있어요. 다시 읽어주세요. 신문이랑 잘했어요. 우산이 있어요. 잘했어요. 고마워요. 그다음에 마지막, la última, 우리 Paola sí. Paola sí puede preguntarle a cualquier compañera, por favor. 나탈리 씨, 뭐가 있어요? No te necesito facilidad, la misma. 과자랑 초콜릿이 있어요.
여러분, 과, 하고, 이랑 에 대해서 질문이 있어요? ¿Alguna pregunta acerca de 과, 하고, 이랑? Yo tengo uno en general. 음, Cuando se usa, o sea, independientemente de qué tipo de i se usa, siempre va a estar escrita junto al primer sustantivo, o sea, sin espacio. No importa si yo ocupo curicú o jaco o irán, por ejemplo. Hola, no sé si soy yo, pero no escucho. No se No, fue, no creo están yo. hablando nadie. Creo que se salió la Song Nim porque aparece, ya no aparece en la reunión. Ujú. Ah, pero que un día de repente se fue la luz. Y se fue la luz y no ha llegado. Pero vamos a ver cuánto resisten. 미안해. 그럼 우리 다니엘라 씨 무슨 질문이었어요? ¿Cuál era su pregunta, Daniela 씨? Que sí, independientemente de qué tipo de i usamos, siempre va a estar escrita junto al primer sujeto sin espacio. 맞아요, 맞아요. excepto 그리고. Ah, ok. Ok. De resto, entonces recordemos también que con Wakua lo utilizamos para textos formales. Para textos formales. ¿Listo? Y irán, hago, 그리고 esas las usamos simplemente para conversaciones cotidianas. Pero no está mal usar, hablando en conversaciones cotidianas, utilizar Waikwa. Lo que estaría mal es para cosas como presentaciones, bueno, cosas especiales, utilizar Hago, utilizar Irán y utilizar Kuriko. ¿알겠죠? 괜찮아요? Yo tengo una duda, Paola, sí. perdón, tengo una duda porque igual en la tarea me costó un poco y creo que lo acaba de mencionar ahorita una compañera, no me acuerdo quién, pero era de que entonces la palabra y, ya sea cual sea que ocupemos, siempre va a ir en la primera o en la segunda, ya sea que estamos mencionando tres cosas o dos cosas. Bien. Eh, Por ejemplo, lo que les decía la clase pasada, si utilizamos, por ejemplo, put, aquí, put. Entonces aquí pondríamos una coma. Si pusiéramos también, no sé, check. Y si pusiéramos
con un check. Después tenemos 3. Obligatoriamente, si utilizamos un verbo cualquiera, en este caso, ahorita que hemos aprendido, tenemos que utilizar una partícula. La partícula siempre va a ir al fin. En la última palabra, en este caso tenemos check, vamos a agregar partícula de i. En este caso, en el anterior al que va la partícula. En este caso iría aquí. Como tiene patching, vamos a utilizar, por ejemplo, qua. Y si es Hago y si es Irán, también va antes de la partícula, ya que aquí manda el verbo. Como tenemos un verbo, entonces, a causa de eso, obligatoriamente tenemos que poner una partícula. ¿Hay hecho? O sea, sería en la última, ya sea, no sé, cosa, pero ajá. La Y la que, perdón, no sé si soy yo, pero yo lo escuché un poco entrecortado, pero no sé si es un sería sonido. en la. Algo me dice que soy yo. ¿Todas me No oyen cortado de casualidad? ¿O se oye? sí, Por yo desde momento. que inicié la Un clase poco entrecortado. Ajá, cuando son explicaciones largas, Ok. sí, solo como tenemos que fill in the blanks. 여러분, a causa de que no hay luz y mi internet por lo visto está fallando, creo que vamos a tener que posponer esta clase, porque si no ustedes no me van. ¡Oh! ¡Llegó la luz! ¡Yeah! ¡Ah, qué alivio! Pero el internet se tarda un poquito. Sin embargo, mejora los datos. Lo que pasa es que cuando se va la luz, ya saben, los datos también empiezan a fallar. Pero qué bueno. ¿Me oyen más fluido o sigue sonando extraño? ahora sí ya se escucha mejor. Oh, dahinta. Dahinta. Trump. A lo que me refería era a que, en este caso, si tenemos 3, o si tenemos más de 3, o por ejemplo, si solamente tenemos 2, 2, Entonces, creo que otra vez no se escucha bien. y también tenemos check. Entonces, como tenemos un verbo, cualquiera que sea el verbo, entonces aquí vamos a poner anterior a la última, o sea, oh, lo siento, perdón. Y ahora. 여러분 미안해. 어떡해. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí le escucho mejor, pero Ahora todo sí, lo pero que no hay que no. cantar victoria muy pronto. Ajá, que justo cuando nos pregunta, soy súper fluido y de ahí toda esa explicación soy así como, o sea, como súper lento, no cortado, sino como lento, así como que lo hubiéramos puesto como por 0.5. ¿Por qué? Yo le escuchaba como robótico.
es que como sigue lloviendo demasiado fuerte, siento que vamos a tener que de verdad posponer la clase porque esta relampaguea es súper fuerte, o sea, está relampagueando mucho, se está tronando mucho. Entonces, no sé si ustedes pudieran el sábado en la mañana o mañana, pero de 8:30 a 10 de la noche. O más temprano. O de 5:30 a 7. Aunque ahorita me están escuchando bien. Sí, ¿Fluido? ahorita sí. Sí, 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 ahorita. ahorita sí. ¿Será que es cuando comparto pantalla? A ver, veamos aquí. Vamos a ver otra vez a compartir pantalla. Aunque ahorita ustedes van a hacer conversación. Nada más estamos despejando dudas, pero ¿me oyen? Sí, Bien. ahorita súper Sí. bien. Sí, ajá. Ahí está. No hablemos de posponer la clase y sigamos. Entonces, lo que les decía es que la I siempre va a ir antes de la partícula. Significa que ni siquiera va a ir en la última palabra. Pero si solamente estamos presentando algo, es decir, si solamente estamos diciendo es tal cosa, ahí sí, como en este ejemplo que teníamos acá, que es un libro y tal cosa. Ahí sí tendríamos que agregar la partícula en la primera, ya que son dos y solamente estamos presentando. ¿Hay eso? ¿Me hago entender ahí? O sea, si solamente estamos hablando de dos cosas, la partícula va en la primera o en la última. En la primera, solo en la primera. Y el I Y va en la última. no, viene. La I va a ir en la primera si solamente tenemos dos cosas. La partícula I o la partícula gas, si tenemos un verbo, va a ir en la anterior al verbo. En este caso, si aquí hubiera un verbo diferente a es, iría pues el libro. Chequi y mitad, si se utiliza de esa manera. Chequi y mitad. De Patricia. Sí, solamente quería compartir la forma en la que yo lo entendí. Tal vez alguien lo puede comprender de la misma forma. Para Oh, mí es que hay Patricia. distintos tipos de aprendizaje. Vea. Viene siendo, como, al menos como yo lo entiendo, igual que en español, uno enumera varias cosas. El libro, la computadora, el teléfono, no sé qué, y vea, entonces ahí va el y vea, ya casi como llegando al último. Entonces, y dejar de lado las Vas a otras ver. partículas del ga, y eso ya es otra cosa aparte. Entonces, al menos Mm, esa es la forma en que lo aprendí, lo entendí. y es correcto. Vas a ver. Paula, ¿sí 괜찮아요? Ah, sí, 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 ya como lo explicó Catherine, sí, ya lo entendí. ¿Cómo veo catequesis? 감사합니다. La verdad, From. Entonces, vamos a hacer conversación. Y la conversación es similar. Ustedes simplemente van a enumerar, o pueden preguntar ¿qué hay ahí? ¿Esos dos cosas están arriba de la cama? No, esos dos cosas están debajo de la cama. Y vamos a hacer oraciones, cada uno utilizando mínimo 2 veces cualquiera de las I que aprendió. ¿Ahí les puedo? ¿괜찮아요? Todavía se oye fuerte y claro. Se oye como robot todavía. Ya se Y escucha mejor. como veo, Catherine, como veo. From
Paola, vamos a tener 15 minutos. 15 minutos. ¿Algo feo? Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir. Pero, trabajeo psicólogo. Ahora sí, ahora sí, todavía no pueden ingresar a la pantalla. Paola sí ya puede, Paola sí ya puede ingresar. Voy a ver si no me saca otra vez porque me veo en la pantalla, parece como que estoy conectada de dos dispositivos. Sí, va a ver. Si la saca me puede avisar, por favor.
oídos. 여러분, 끝났습니까? ¿Pudieron terminar? 아니요? 아니요, 괜찮아요. 아니요? Defina terminar. ¿Necesitan 2 minutos más? Sí, son Ahí está. Vamos, así. Pruébate. Y voy. 2 minutos. Aquí lo veo. Ahora sí se pudo terminar. 19 segundos. Cargan las compañías. ¿Estuvo complicado esta vez? Ya llegó el wifi. Pero, ahora sí, ya todas pudieron terminar, ¿verdad? Creo. Bonito. Daniela sí, Michelle Sirán. Daniela sí, Michelle Sirán. ¿Me puedes repetir qué pregunto? Ah, dejo a Camilo, ya pueden empezar. Ok. Ok. No recuerdo si había empezado. Pero Sí, creo tú. ok. Puraipen kuriku 좀 접시가 어때요 있습니까? 프라이팬 그리고 접시가 무엇 있습니다. 책하고 균이 어때요 있습니까? 책하고
과분이 침대 옆에 있습니다. 여기는 무엇이 있습니까? 여기는 소, 수간, 미구랑 휴지가 있습니다. 단차가 이후에 무엇이 있습니까? 책, 컴퓨터, 폰이랑 펜이 있습니다. Llegamos hasta ahí. Ese es mi... Ah, solo 3 cosas. es muy importante. Yo sé que tal vez pusieron pero es muy importante que suene como una ¿Algo? ODE. También donde dice buok. Unas cosas que cuando no se usaban en la cocina. Buok 있습니다 말고 buok에 있습니다. buok에 있습니다. Y me podrían repetir, por favor, la oración que dice algo así como Kanja Vie Buo, que leyó Daniela así. ¿Cuál era? Ay. Una de las últimas. Ah, la ya- última. Ajá. Oh, Ya. 단차가 위에 무엇이 있습니까? Creo que es Kanja가 así, 뭐예요? pero no saben. Kanja가 뭐예요? ¿Qué? O sea, queríamos decir que está arriba de la cama. 딱, Tacha, de la mesa. 탁자. Sí, de la Mesa, mesa. mesa, perdón. ¿Qué hay arriba de la cama? 무엇이 있습니까? ¿O 무엇입니까? ¿Qué le Pusimos muoshi. 무엇입니까? Ajá. Recordemos que 무엇이 es que. Si pusieron tacha 위에 무엇입니까? Es como que, ¿qué es sobre la mesa? Irongo. Ok. Entonces, para poder saber qué es lo que hay sobre la mesa, 무엇이 있습니까? 있다. Recordemos, 있다 para ver, estar, tener. 알겠죠? 무엇이 있습니까? 잘했어요. 고마워요. 그 다음에 우리 파올라 씨, 카트린 씨랑 읽어주세요. Tú empezabas, Paola. No, creo que todo. Bueno. 안녕하세요. 안녕하세요, 카트린 씨. 그것은 무엇입니까? 오렌지, 사과랑 바나나가 입니다. 카트린 씨, 뭐가 책상에 있어요? 책상에 컴퓨터, 펜이랑 책이 있어요. Fue una conversación bastante corta. 알겠어요. 여기 cuando tenemos el verbo ida, el verbo ser, no agregamos partícula, porque recordemos que el verbo ida va pegado al sustantivo. En este caso no pondríamos da imnita, sino que agregaríamos el imnita al sustantivo. Si fuera 책이 입니다 아니고 책입니다. 이렇게. Si fuera 침대가 입니다. No, 침대입니다. 알겠죠? 그리고 la primera oración larga que leyó Catherine Shitasi 읽어주세요. 그것은 무엇입니까? 무엇입니까? 무엇이 있습니까?
무엇입니까? 잘했어요. 잘했어요. Creo, no solamente eso, la partícula solamente si tenemos el verbo ita. Ibnita, si tenemos el verbo ita u opta. Pero si tenemos solamente el verbo ser, recordemos que el verbo ser lo ponemos ahí pegadito al sustantivo. Pero, Ese para el de ¿qué es eso? ¿Verdad? Cuando estaba diciendo es una naranja, es una manzana y es 맞아요. una. Ok. Y al final decía creo que banana가 입니다. Ajá. Ajá. De banana y mira. 바나나입니다. Ah, ok. 네, 잘했어요. 감사합니다. 고마워요. 안드레아 씨, 베아 씨. 네, 고양이하고 그릇 식탁 위에 있습니까? 네, 고양이하고 식탁 고양이하고 ¿cuál es la otra palabra para plato? 그릇 para 그릇에 식탁 위에 있습니다. 네, 강아지와 우유가 식탁 아래에 있습니까? Ya sé por qué tenía que leer primero. Vaya. 아니요. 강아지와 우유 이래에 없습니다. 그리고 강아지와 오이 식탁 아래에 있습니다. Esas son nosotros ya lo vimos. 잘했어요. 잘했어요. 고마워요. 고마워요. 나탈리 씨, 소피아 씨, 읽어주세요. 안녕하세요, 나탈리 씨. 안녕하세요, 소피아 씨. 나탈리 씨, 방이 어디에 있어요? 방이 화장실과 거실 사이에 있어요. 소피아 씨, 침대 위에 무엇이 있습니까? 고양이하고 그림이 있습니다. 나탈리 씨, 시계랑 책이 어디에 있어요? 시계랑 책이 상자 안에 있어요. Eso sería todo, Sofi. Eso sería todo. 여기 질문 있어요, 그냥. La última 탁자. ¿Es mesa? 상자, caja. 그래서 제가 탁자 안에 어떻게 들어가요? 네. 들어가요. 잘했어요. 잘했어요. 고마워요. 진짜 감사합니다. 잘했어요. 네, 수고했어요. 그럼 여러분, hoy quién faltó? Faltó. Creo que lo mismo. Sara sí, ¿dónde? Sara sí ya no está, ¿verdad? ¿No? Bueno. Otro. Sara sí, otro. Solamente faltaría mi Paola y, perdón, mi Sara. Lo que vamos a ver hoy es supremamente importante para coreano. Por eso quisiera que si aquí, está tronando, de ahora en adelante, o sea, en esta clase tienen preguntas, es necesario que las hagamos todas las que tengan, pueden preguntarme todo lo que quieran.
Así que, página disputada. From, empezamos desde el principio. From. Vamos a recalcar otra vez esto. Tenemos las partículas i, ga, y que son las principales para demostrarnos, para enfatizarnos sobre quién recae, digamos, el verbo o el adjetivo, o ya sea una pregunta que yo esté haciendo. Entonces, tenemos i y tenemos ga. I, ga nos permiten identificar el sujeto en la oración. Significa que cuando vemos i, cuando vemos ga, estamos señalando la persona de quien se está hablando en la oración. Sin embargo, tenemos un que es la que nos identifica el tema general de la oración. Si digamos, en la oración tenemos dos sujetos, un nos va a representar a la persona principal, al sujeto principal de la oración. O sea, el que tiene el centro de atención en la oración. Esta es como la pequeña diferencia. Sin embargo, son muy, muy similares, ya que las dos nos muestran los sujetos o las cosas de las que estamos hablando en la oración. Entonces, aunque son muy parecidas, la única diferencia sería que un, al estar también en una sola oración con un y ga, es que un nos está demostrando el tema general de la oración. Y o ga nos va a demostrar quién es el sujeto de la oración, sobre quién se está hablando en la oración. Pero también tenemos esta partícula, que no la hemos visto casi, pero se llama ul y se llama rul. Esta partícula la tenemos que reconocer en las oraciones. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí un verbo cualquiera, y tenemos un sujeto aquí, un sustantivo aquí, si este sustantivo tiene esta partícula, significa que el verbo está actuando sobre el sujeto que tiene esta partícula, el sustantivo que tiene esta partícula. Entonces, es para definir el objeto directo de la oración, digámoslo así, para definir sobre cuál es el objeto principal sobre quien está cayendo el verbo, la acción. Ahora tenemos aquí. From. Vamos a terminar aquí. Si la raíz del verbo termina en vocal A o si termina en vocal O, se le va a agregar un ayo. Esto es para un presente casual, solamente para presente casual. Solamente presente casual. Entonces, tenemos dos. Una es cuando los verbos en la raíz del verbo, en este caso, raíz del verbo, ¿qué sería? Todos los verbos en infinitivo terminan en da. La raíz del verbo es lo que está antes de da. Si tenemos, por ejemplo, ya aprendimos el verbo mokta, que es comer, ¿no? Mokta. ¿Cuál es la raíz del verbo? La que está antes de da. Si tenemos, por ejemplo, kitarita, que tiene aquí 3 sílabas antes de da. ¿Cuál es la raíz del verbo? Ri. ¿Por qué? Porque está antes de da. Eso sería la raíz del verbo. Ahora vamos a revisar que cuando los verbos terminan con una vocal A o terminan con una vocal O, ¿qué le vamos a agregar? Ayo. Ayo. En este caso podríamos poner de ejemplo esto. Bota, el verbo bota. ¿Alguien recuerda que dijimos que era bota? Ver. 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 El verbo ver. Entonces, el verbo ver tiene una O. Una O. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una O. Vamos a quitar da. Da se va. Da desaparece, quedaría solamente bo. Como tiene una O aquí, entonces le vamos a agregar ayo. Pero pasa que en coreano no podemos dejar vocales así sueltas nada más.
Entonces la vamos a contraer. En este caso, este verbo quedaría u, le agregamos la a de acá, quedaría wa, y le agregamos yo. Esto sería fallo, fallo. Pero también lo podemos utilizar coayo. Pero lo normal es fallo. ¿Alguien dicho? Fallo. Ahora tenemos otro verbo que también conocemos un poquito, ¿verdad? Que sería hata. El verbo hata. El verbo hata, ¿alguien recuerda qué significa? Creo que era ir. El verbo ir. Entonces, tenemos también aquí ir. A ese ir le vamos a agregar, o más bien, le vamos a quitar da. Da desaparece. Quedaría solamente K. A causa de que tiene una A, esa A la vamos a poner. Sería caballo. Pero recuerdan una regla que nos decía que no puede ir una A más otra, ninguna vocal repetida sola. Entonces, como esto es una H, simplemente vamos a omitir la H y vamos a omitir la A. Y nos quedaríamos solamente con yo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una A aquí. Entonces quedaría Hayu. Hayu. Vamos a poner otro ejemplo. El verbo dormir. Chata. El verbo dormir. From tenemos chata. Chata. Vamos a quitar da. Vamos a quitar da. Y ahora tenemos que agregar, a causa de que tenemos una A, tenemos que agregar ayo. Pero vamos a utilizar la misma regla. Tenemos una H y tenemos otra H. Como no pueden quedarse así a causa de que esto es una H, entonces simplemente chayo. De ahí viene el chayo. ¿Ahí listo yo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, Yorokun? Acerca de esta parte, esta primera parte. Yo tengo una pregunta. Estos son solo con este tipo de verbos, ¿verdad? O todos los ¿Cómo verbos, tipo de verbo? todos los verbos terminan, o sea, todos los verbos son como así como a y a. Ah, ¿no? Es solamente con los que terminan en la raíz del verbo con a y o, por el momento. Gracias. Cassandra. ¿Sí? ¿Sí? Sí, dos preguntas. Entonces aquí ya estaría siendo veo, ve, ese tiempo verbal. Batalla. Ah, ok. Y la segunda era qué significaba chada, Dormir. dormir. Ok, 감사합니다. Algo muy importante, creo que ya les había dicho, que en coreano no existe para cada persona un cambio, sino que yo, chayo, tú, chayo, él, chayo, todos, chayo. Creo que no cambia. Entonces, para todos los sujetos va a ser el mismo verbo, si es en ese tiempo, se usa para todos en general. Por ejemplo, nosotros, 우리 chayo, yo, chayo, 나는 chayo. 이렇게. ¿Listo? Ahora nos vamos con la otra. Tenemos aquí, si el verbo termina en cualquier otra consonante, otra vocal, que no sea A y que no sea O, es decir, cualquier otra. Entonces sería como yo, si fuera ya, si fuera si fuera O, I, cualquier otra vocal diferente a A, o si fuera O, entonces va a terminar con
Oyo. Oyo. 이렇게 끝낼 거예요. oyo. Oyo. Entonces, a ver. Un verbo. Ahorita en mi mente solo están los que tienen A. Entonces podríamos utilizar. Genial. Vámonos con una primera. Entonces tenemos aquí mokta, que ya lo conocemos, ¿verdad? Mokta, de comer. Entonces mokta tiene pachin y además de esa pachin tiene una O. A causa de que tiene esa O, simplemente vamos a agregar el oyo a causa de esta O. Y quedaría bogoyo. Bogoyo. Creo que es ahí, bueno. También, por ejemplo, tendríamos otro verbo, por ejemplo, el verbo dar. Quita. Quita, el verbo dar. Entonces, vamos a quitar. Vamos a quitar da. Da se va. Da desaparece, quedaríamos solamente con su. Como le tenemos que agregar oyo a causa de que es una vocal diferente a o y a, entonces podríamos dejarlo para contraerlo su, wo, yo, suoyo, suoyo, creo que suoyo, para contraerlo. ¿Listo? Ahora vamos a ver con las que tienen en la raíz del verbo una i. Samsung, bien, ¿puedes repetir otra vez lo último? ¿Por qué es que lo ponemos junto? Para contraerlo, para contraerlo. Entonces, si utilizamos, si no tiene patching, al final no tiene patching, y es una vocal diferente a y a o, lo vamos a contraer. Estaría bien, pero no correcto, utilizar su hoyo. Su hoyo. Hay que contraerlo para que suene más natural, en la forma casual. Por eso quedaría suoyo, de esta manera, suoyo. Para que quede más natural. ¿Listo? From, nos vamos con quitarita. Sí. Vamos con una quitarita. From. Ahora, las que tienen en la raíz del verbo una i, va a desaparecer da y nos quedamos solamente con quitari. Pero ahora sabemos que como es diferente a y a o, vamos a tener que agregar definitivamente una hoyo. Entonces, para que quede natural, para que de la forma correcta en la que el rey Sejong decidió escribirlo, vamos a utilizar esta o en la i. Entonces, esta i quedaría convertida, gracias a esta o de acá, en una yo. Yo. Entonces quedaría i, a, rio, y simplemente agregamos yo, ya que esta o se va a contraer con la i. Esto es regla general para las que terminan en la raíz del verbo con una i. ¿Alguien dicho? Nos podríamos poner otro ejemplo. Podría ser Haruchita. Haruchita. Haruchita es el verbo enseñar. Kitarita es el verbo esperar. Esperar. Suta es dar y Karuchita es enseñar. Entonces, tenemos aquí Karuchita. A Karuchita le vamos a quitar da. Y ahora sabemos que le tenemos que agregar hoyo. Hoyo. Entonces quedaría
Recordemos que esta I se tiene que contraer con la O. Haru, sioyo, 이렇게. 가르쳐요. 가르쳐요. 알겠어요? 괜찮아요? 질문이 있어요, 여러분? Solo una pregunta, solo para confirmar, entonces el hoyo se contrae cuando el verbo termina en i, ¿verdad? Se quita la i también. 맞아요. Y la I se queda convertida en una yo. Yo. Gracias a la O de la forma casual de. También recordemos que aquí se contrae porque no tiene patching. Por ejemplo, el verbo tsuda, como no tiene patching, se tiene que contraer con hoyo. Si no tuviera patching, perdón, si tuviera patching, simplemente le dejamos hoyo. ¿Listo? Vamos a seguir viendo más ejemplos con esto para que podamos seguir resolviendo las preguntas. From, ahora uno de los verbos más importantes en coreano sería hata. Hata. Hata significa hacer. Hata significa hacer. Hata va unido con muchas palabras, muchos verbos. Entonces, tenemos hata y en este caso tenemos kumbuhata. Una regla, cuando los verbos terminan en hata, en este caso como kumbuhata, siempre, aunque sabemos que terminan ha en una a en la raíz del verbo, simplemente la vamos a dejar como heyo, de forma casual en presente. Entonces aquí quedaría kumbuheyo. Entonces kumbu más heyo, kumbuheyo. kumbuheyo. Lo que hoy también tenemos otro verbo, por ejemplo, 운동하다. 운동하다, que sería el verbo ejercitarse. 공부하다 significa estudiar. 운동하다 significa hacer ejercicio o ejercitarse. 운동하다. Le quitamos da, quedaría solamente 운동하. Ese ja se va a convertir en una G. Y ahora sí le vamos a agregar yo. 공부해요. ¿Al겠어요? 질문. ¿Alguna pregunta? Cuando terminan en ja, es que se hacen g, ¿verdad? Cuando después Sí. de quitar da y termina solo ja, se hace una i, ¿verdad? Vale. Ah, Aunque mira. tenga una A. ¿No? ¿Alguna otra pregunta de casualidad? ¿Funcionó? Creo. ¿Puedo borrar ya o necesitan un segundito?
Aquí estamos, ya la puedo estudiar. Son signing, ¿verdad? Que en la que aparece aquí el verbo a la derecha, en la esquina. No, ungdomhata, eso era algo entre estudiar o enseñar, ¿verdad? No, untumhata, ejercitarse. Ah, ejercitarse. Kansamnida. Eh, yo veo la paso ya o todavía no. Bien, semana no 있겠습니다. Lo siento, pero la pasaré. 미안해. From. Esta palabra la vamos a encontrar de ahora en adelante muy seguido y se llama 동사, que significa verbo. 동사. 한국어 동사. Verbos coreanos. 한국어 동사. Ya conocemos aquí el verbo 보다. 그쵸? 보다. Podríamos utilizar aquí, por ejemplo, bueno, tenemos aquí también otros pasos. From 보다 sería el verbo ver. 보다. 먹다. 먹다, comer. 하다. 하다, el verbo ir. 하다. Y 공부하다, que significa estudiar. Estudiar. 보다, 먹다, 하다, 공부하다. From. Aquí tenemos 보다. Vamos a utilizar palabras que ya conocemos. 저는, que el tema general soy yo. 저는, ahora el objeto. televisión, televisión 보다. 저는 televisión 보다. Yo quiero decir, yo veo televisión. Entonces, 저는 televisión, ¿cómo cambiamos aquí 보다? 우리 소피아 씨. ¿Cómo quedaría 보다? Miss, disculpe, ¿me escucha? 네, Se me cortó por un rato el internet. 그렇구나. 미안해. 미안해. 그럼 다니엘라 씨. 다니엘라 씨, 보다 어떻게 할까요? Sería while.
잘했어요. 봐요. 저는 televisión 봐요. Pero ahora yo quiero señalar más exactamente el televisor que el objeto directo sobre quien está recayendo. Porque si digamos, si el 을, que la partícula 을 o la partícula 를 estuvieran en cho는, sería que el verbo cae sobre cho는. Sería como me ve, como me veo, 이런 뜻이에요. Pero como la partícula tiene que ir exactamente en televisión, entonces si, como tiene 받침, vamos a agregar 을. television을 봐요. Ahora sí, el verbo cae sobre televisión. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la acción? Vean, ¿qué es lo que estoy viendo? Televisión. Por eso, television을 봐요. Veo televisión. 저는 television을 봐요. También, 저는 드라마를 봐요. Yo veo drama. 저는 드라마를 봐요. Yo veo drama. 또. Daniela sí. Sí, o sea, mi pregunta realmente no sé si es correcta, pero en este caso, cuando decimos chonun, ¿por qué sería chonun en lugar de agregar partícula i o ka? O sea, me refiero, sí, yo soy el sujeto principal de la oración porque se trata como un tema central y no como un sujeto principal. Porque yo sería de la persona de la que están hablando. Ah, ok. Realmente, entonces, 저는 드라마를 봐요. Realmente es porque esa es la persona principal de la que se está hablando. Creo yo. O del tema principal, de lo general, de lo que se está hablando. ¿A quién se dirige la oración? Mejor. Catherine, ¿sí veo? Sí, tenía una duda, Sonsignim. En ocasiones, cuando quiero ver si está bien traducida una oración que yo estoy haciendo, la pongo en el traductor, ¿verdad? Entonces, y a la hora de conjugar el verbo, a veces lo pone como en su forma infinitiva, que lo pone como, en este caso, vada al final de la oración, ¿vea? Ota. Entonces, eso es incorrecto. O sea, yo cuando es así lo corrijo, ¿vea? Lo pongo isibnida o ibnida, pero, o lo que sea, ¿vea? Que sea el verbo. Pero, el hecho que se ponga con su forma infinitiva, asumo que está incorrecto. 맞아요. 맞아요. Digamos, también el traductor suele dar esta manera. Drama를 본다. 이렇게. Ajá, así, en eso. Entonces, lo que pasa es que esto lo vamos a ver en el último nivel. Se llama sosulche, sería como forma narrativa de escribir en coreano. En coreano, cuando uno escribe una carta o escribe un texto largo, o en el periódico, en una revista, siempre va a venir de esta manera, de la forma narrativa de escritura coreana. Entonces, el traductor está diseñado para simplemente ayudarnos a entendernos, pero como es algo narrativo, siempre o generalmente va a salir de esta manera. Casi siempre va a salir 씁니다 o 온다, 한다, 한다, 먹는다, 이렇게. Por eso está mal por ahora, pero en un futuro no está mal. Pero por ahora sí, por ahora hay que utilizar de la forma casual o de la forma Formal. ¿cómo se llama? Formal. Sí. Ok. 감사합니다. 여러분, no me había dado cuenta de la hora. 미안해. Entonces, ¿alguna otra pregunta de casualidad? 없어요? 다른 친구 괜찮아? 그럼 여러분, vamos a dejar en boda, en el verbo boda, y la siguiente clase vamos a seguir dando ejemplos con muchísimos más verbos.
Y si se preguntan que si va a haber una lista de verbos, sí, sí va a haber. Así que también recuerden que en coreano existen los verbos irregulares. Entonces, también hay reglas. Hay reglas que tenemos que cumplir para los verbos irregulares. Pero por ahora solo vamos a aprender los que son regulares, que son normalitos. ¿Cierto? Lo siento hoy por tantos inconvenientes. Pero qué bueno que pudimos hacer la clase. 그래요, 여러분. 오늘 진짜 수고했어요. hoy realmente trabajaron muy fuerte. 미안했고, 수고했고. 고마워요, 여러분. 잘 차요. Ahora ya sabemos de dónde viene el chayo. 그래, 잘 차요, 여러분. Chao, chayo. Chao, Gracias por la chayo. paciencia y la perseverancia. 잘 차요, 여러분. 들어가요.